Bueno, esta es la manera correcta de plantear la pregunta sobre lo que está ocurriendo. Adoptar una perspectiva a largo plazo. La mayor parte de la población mundial vive en Asia, aproximadamente un 60%. Durante la mayor parte de la historia, eso significa que aproximadamente el 60% de la economía mundial, la producción mundial, se generaba en Asia, según lo que se puede deducir cuando los historiadores miran atrás e intentan reconstruir estimaciones económicas. En los últimos siglos, eso cambió de manera decisiva con el auge de Europa y el Atlántico Norte, porque en los siglos XIX y XX, por supuesto, Estados Unidos llegó a ser la mayor economía del mundo. Asia quedó eclipsada en este proceso. Y no solo eclipsada, por supuesto, fue dominada por las potencias imperiales europeas. Si miramos hacia 1820 aproximadamente, Asia seguía representando más de la mitad de la economía mundial. Pero en 1950, tras 150 años de la era industrial dominada por Europa y Estados Unidos, toda la economía asiática había descendido hasta alrededor del 20% de la producción mundial, desde lo que había sido aproximadamente un 60%. Esto significó que China quedó completamente eclipsada y de hecho fue atacada y perdió muchas guerras. Primero contra Occidente en las guerras del opio, luego sumida en el caos durante la llamada Rebelión Taiping a mediados del siglo XIX, sometida a los privilegios extraterritoriales, derechos o dominio de las potencias europeas en China a finales del siglo XIX, y después a la invasión japonesa en varios episodios, comenzando con la guerra chino-japonesa de 1894-95, y luego varias invasiones japonesas en el siglo XX, incluidas las invasiones masivas de la década de 1930 y la guerra civil en China en la década de 1940. Esto significó que, para cuando se estableció la República Popular China en 1949, China había pasado por unos 110 años de derrotas devastadoras, lo que China denomina el siglo de humillación. Se estima que la participación de China en la economía mundial era quizá del 2% de la producción global y aproximadamente el 20% de la población mundial en la década de 1950. En otras palabras, China había quedado completamente eclipsada respecto a su largo papel histórico en el mundo. Por lo menos durante un milenio, por cierto. Desde el año 500 hasta el 1500 de Cristo, antes del inicio del auge europeo, China dominó claramente el mundo en muchas tecnologías. La pólvora, la máquina de vapor, el papel moneda, la brújula, la navegación oceánica a gran escala, y se podría seguir enumerando de hecho. Así que la historia, Glenn, que vemos hoy, tomada desde una perspectiva histórica muy a largo plazo, es el regreso de China a las primeras filas del poder mundial y en productividad económica y tecnología. En cierto sentido, China ha vuelto a desempeñar su práctica más tradicional en el mundo, que se puede observar ante gran parte de los últimos 2000 años. El auge de China en este sentido debe entenderse como un reequilibrio de lo que estaba absolutamente desequilibrado, y eso es un mundo dominado por Europa. Por supuesto, es muy difícil para los europeos y los estadounidenses comprender que la idea de la dominación europea en el mundo se ha convertido en una especie de referencia absolutamente natural, y eso ha sido así durante varios cientos de años en realidad. A medida que Europa aumentaba su poder, a medida que los imperios europeos dominaban otras partes del mundo, surgieron ideologías completas, sistemas de creencias, reescrituras de la historia, mucho racismo, se podría añadir, incluso por parte de los principales pensadores de la historia mundial en Occidente, que llegaron a decir, bueno, la dominación de Europa es natural, la superioridad cultural europea, quizá la superioridad racial, fuera cual fuera el argumento, la superioridad europea es natural. Por supuesto, ahora estamos al final de esa fase de la historia. Y hay que entender que no solo se trata del regreso de China, también es el rápido desarrollo de la India. Es el rápido desarrollo del sudeste asiático, los llamados países de la ASEAN.
Es el rápido desarrollo de partes de Asia Occidental en los países del Golfo, por ejemplo. Todo esto está poniendo fin de manera bastante fundamental a la visión eurocéntrica del mundo, o lo que desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI se convirtió en la visión del mundo centrada en el Atlántico Norte y la OTAN, y que a finales del siglo XX pasó a ser la visión del mundo centrada en Estados Unidos. Cuando existen estos desequilibrios temporales de economía y poder, como he dicho, también se les coloca un baluarte debajo, o digo tú, pero me refiero a que la tendencia es que se les coloque un baluarte en un sentido ideológico, religioso o filosófico para afirmar que ese desequilibrio es natural. En Estados Unidos, la idea del excepcionalismo estadounidense está muy arraigada. La idea de que sí, por supuesto, América domina el mundo es una parte profunda del sistema de creencias, no un elemento superficial. Por eso el auge de China se percibe con alarma, se ve con desdén, se ve con miedo, no se ve con ecuanimidad. No conozco a ningún líder estadounidense que diga, bueno, por supuesto que China es una gran potencia que ha tenido una larga historia de grandeza civilizacional, así que es natural que a China le vaya bien. Lo que se escucha es, China es la gran amenaza para el mundo. El auge de China debe ser detenido. Debemos contener a China. Debemos prepararnos para la guerra. China hizo trampas y robó para lograr su recuperación o regreso económico. Es artificial. China colapsará. En otras palabras, existen muchas opiniones erróneas, superficiales, sesgadas y, a veces, abiertamente racistas que se utilizan para sustentar este sentimiento de superioridad en Estados Unidos, que se ha ido construyendo durante 2 siglos. Así que le agradezco que adopte una perspectiva a largo plazo, porque eso es precisamente lo que suele faltar a la hora de comprender los grandes cambios en el rendimiento económico y tecnológico relativo en nuestro mundo actual. Es un proceso natural de recuperación por parte de quienes quedaron muy rezagados en los 2 últimos siglos por una variedad de razones fascinantes y complejas. Pero ese desequilibrio que se desarrolló, favoreciendo al Atlántico Norte en relación con el resto del mundo, ha disminuido y básicamente está llegando a su fin en este momento.